Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos tratar y analizar con ustedes lo que nosotros consideramos como las verdaderas amenazas contra el Estado paraguayo. Nos referimos a la corrupción, a la impunidad y al prebendarismo político. ¿De qué manera afecta la corrupción, reitero, la impunidad y el prebendarismo político en lo que hace a la legitimación de un Estado? Lo que hoy está aconteciendo en nuestro país en términos de crimen organizado, que es lo que ha generado bastante sensibilidad en la opinión pública, de hecho, está vinculado con estas tres cuestiones que hoy queremos compartir y analizar con ustedes en Visión País. Y no vemos hasta hoy que los que están justamente realizando militancia político-partidaria con aspiraciones al cargo de la presidencia de la República que planteen propuestas puntuales para solucionar lo que nosotros en Visión País denominamos problemas estructurales del Estado paraguayo, que tiene que ver, reitero, con estas tres cuestiones: corrupción, impunidad y prebendarismo político. Nos van a acompañar hoy tres personas que desde, digamos, el conocimiento que poseen, desde la experiencia que algunos de ellos han tenido en determinados cargos, consideramos, y el tercer invitado, por su formación justamente sólida académica, consideramos que están en condiciones de hacer un análisis objetivo, serio y propositivo para ver si hay algún camino, alguna salida a estas amenazas más graves contra el Estado paraguayo. Nos acompañan hoy en Visión País la abogada María del Pilar Callizo. Hoy la presentamos como ex presidenta de Transparencia, capítulo internacional de Paraguay. Muy buenas noches, doctora, y gracias por haber aceptado la invitación. ¿Qué tal, Francisco? Muchísimas gracias por la invitación. También nos acompaña hoy en Visión País el doctor Tadeo Zarratea. Hoy le vamos a presentar en su carácter de ex magistrado judicial. También recordarán ustedes que fue legislador, es un reconocido académico, escritor. Muy buenas noches, doctor Zarratea, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco, y buenas noches a la audiencia de Visión País. Es para mí un honor, un privilegio compartir con ustedes esta mesa. También ya un asiduo colaborador, de Visión País, el doctor Marcelo Lacchi, politólogo. Muy buenas noches, doctor Lacchi, gracias por aceptar la invitación. Sí, buenas noches, Francisco, buenas noches, doctor Zarratea y doctora Callizo, y buenas noches a la audiencia. Esperamos de que salga algo interesante de esa mesa. Hay una expectativa siempre de lo que nos siguen y agradecemos esa preferencia. Me suelen hacer llegar los comentarios de que Visión País cumple una función pedagógico-didáctica respecto de los temas que trata. No solamente describimos la problemática, sino de alguna manera también intentamos proponer algunas soluciones alternativas. Brevísima pausa, a la vuelta ya comenzamos nuestro análisis.
El Estado paraguayo se configura a través de tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y en ese contexto queremos compartir con ustedes los resultados del estudio del Latinobarómetro del año 2021, que es el último estudio realizado respecto de la confianza precisamente en los tres poderes del Estado, y solamente habíamos seleccionado el caso de Paraguay. Como ustedes saben, el estudio del Latinobarómetro contempla a varios países justamente del continente latinoamericano. Reitero, nos interesa solo lo que hace al estudio del caso paraguayo. Ahí ustedes pueden visualizar la confianza de los encuestados en uno de los poderes más importantes, sin lugar a dudas. Los tres son importantes, no cabe la menor duda en relación, digamos, de la importancia que tienen los poderes del Estado. Pero digo más importante desde el punto de vista de lo que en la literatura se denomina el templo de la democracia, ¿no? Que es el Congreso Nacional. En realidad, en el diseño constitucional aparece con la denominación de Congreso Nacional, pero también a que solemos llamar Parlamento. Solamente 1 de cada 10, como pudieron ustedes visualizar en su pantalla, solo 1 de cada 10 tiene confianza, digamos, en los legisladores, en los representantes genuinos de la ciudadanía. En tanto que el otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, 13 de cada 100 confía en el Poder Judicial, ¿no? Después vamos a trasladar, por supuesto, la pregunta sobre los resultados de esta encuesta a nuestros invitados. Y finalmente, la confianza en el Poder Ejecutivo, en la persona del Presidente de la República, solo 17 de cada 100 tiene confianza en, digamos, en el primer magistrado de la nación, que suele ser el término que se suele utilizar para referirse al presidente de la República. Estos datos, y quiero comenzar por aquí después para entrar ya en el análisis puntual de, digamos, de lo que hoy queremos asignar en términos de análisis a nuestros invitados. Uno del área judicial, otro del área de las ciencias políticas, y el caso de la doctora Callizo, su experiencia precisamente en lo que sigue siendo, porque de hecho hoy ocupa cargos, digamos, en varios espacios que tienen que ver con la transparencia, que tienen que ver con la ética. Respecto de la primera pregunta, que solamente uno, según los resultados del Latinobarómetro, solo 1 de cada 10, digamos, confía en el Congreso de la Nación. ¿Qué lectura amerita este resultado, doctora Callizo? Bueno, en realidad a mí no me extrañan esos datos. Hace tiempo que Paraguay viene arrastrando esta situación de descomposición de las instituciones democráticas y por lo tanto eso impacta directamente en la representación política. La representación política que justamente está en el Parlamento. Y basta con ver cuántos parlamentarios titulares han tenido que dejar el cargo por hechos de corrupción, por hechos dentro de la sospecha, muchos de ellos de lavado de dinero, de estar en el crimen organizado, y cuántos suplentes han subido. O sea, esa es una situación, yo creo que grafica enormemente la situación de nuestro Parlamento, ¿verdad? Y por supuesto que eso permea también en otras instituciones y es lo que estamos viendo. El resultado de tener un poder ejecutivo con 17% de confianza o credibilidad es realmente lamentable, sobre todo cuando uno compara con otros países como Chile, por ejemplo, cuyos presidentes han salido con arriba de 89, 87%, inclusive terminando la gestión, que generalmente bajan más, ¿verdad? Entonces, acá los aspectos que vos mencionabas al inicio del programa, el tema de la corrupción, el tema de la impunidad y el tema del prebendarismo, impactan fuertemente sobre todos estos resultados de porcentajes que estamos viendo en este estudio del Latinobarómetro, que coincide con
la situación de Paraguay, bueno, primero de América Latina, que tampoco permea la capa o el nivel de 5% dentro de la valoración que Transparencia hace en cuanto a países más corruptos y menos corruptos. Y Paraguay está por debajo de esa línea, que no puede tampoco pasarla, y en algunos momentos eso bajó, inclusive más, posicionándole en el lugar 126 de los países de 187, y en otros momentos en una ubicación de 128, que prácticamente no es nada, porque esa diferencia de 2 puntos tampoco incide en el cambio que este país necesita, no solamente en la percepción, Francisco. Todos sabemos acá el nivel de corrupción que existe en nuestro país, todos sentimos en la piel, todos vemos cómo esa madre de Fuerte Olimpo tuvo el niñito, el bebé fallecido en el vientre y no tenía asistencia médica, y lo tuvo durante 24 horas, tuvo que venir hasta Asunción. Entonces, esas son cuestiones sociales que afectan directamente al ciudadano, ¿verdad? Y en gran medida son productos de ineficiencia, pero de una corrupción galopante que fue evidenciado primero en el COVID-19, cuando tuvimos la pandemia, en las instituciones de salud, que estaban en una situación deplorable. Y en segundo lugar, en la corruptela que vivimos con todos los insumos de medicamentos, etcétera, a pesar de estar pasando una situación extremadamente crítica en el país. Quiero volver sobre ese tema. Ahora quisiera preguntarle al doctor Zarratea este nivel de confianza hacia uno de los poderes también, sin lugar a dudas, muy importante, como es el Poder Judicial, que solo 13 de cada 100 ciudadanos encuestados, digamos, confían en este poder del Estado. ¿Cuáles serían las razones que explican este porcentaje bajísimo, doctor Zarratea, de confianza hacia un poder como el judicial? En primer lugar, deberíamos poner la morosidad. La morosidad que hace que la justicia nunca le llegue a la gente. La morosidad que viene de la mano, en primer lugar, de la ignorancia y en segundo lugar de la corrupción. Porque hay que entender que un juez que no conoce suficientemente el derecho, es decir, que no tiene la seguridad, es un juez que siempre está dudando. Y, por supuesto, no se aviene a resolver las cuestiones. Por supuesto, un juez que conoce suficientemente nunca duda. Y el que no conoce nunca sale de la duda. Entonces allí ya se engendra la morosidad. Luego la corrupción, porque también en el Poder Judicial, por supuesto, hay corruptores y hay corrompidos, hay corruptos, ¿verdad? Es decir, no habría corruptos, digo yo, si no hubiesen aparecido los corruptores, que van y ofrecen y ofertan. Se vende la injusticia, ¿verdad? La justicia nunca se vende, ¿verdad? Ni se compra, pero la injusticia sí, normalmente. Eso hace también que venga, por causa de nuestra formación, una ausencia total de valores éticos y morales, y esto también obedece un tanto, digo yo, a la juventud estroniana. Vamos a volver a tirarle a la tiranía una pildorita. Estamos siendo gobernados por los jóvenes que no han soñado. Es decir, en la dictadura no se ha podido soñar. Y el que no ha soñado en su juventud, cuando llega al poder no tiene nada que construir. Es decir, no tiene un proyecto. No ha soñado, simplemente vive su vida presente sin proyecto alguno. No tiene un proyecto país. Y estamos en manos de esa gente que nunca ha soñado. A eso se le tiene que sumar también el control político. Naturalmente no está ausente el control político. El diseño del Poder Judicial es diseño equivocado que cometimos, digo yo cometimos porque fui convencional constituyente, cometimos en la convención
el error de diseño. Pusimos políticos en el Consejo, políticos en el jurado. Entonces, desde allí se maneja la soga al cuello del Poder Judicial. Desde jueces hasta ministros de Corte caen bajo ese control político. Entonces, la gente no recibe y evidentemente no se siente, no se percibe la justicia cuando llega. Y bueno, el 13% ya es algo paliativo, digo yo, porque bueno, vemos que hay poderes que reciben menos confianza, ¿no? Pero es bajísimo. Es lamentable que hayamos bajado a estos niveles. La sociedad paraguaya indudablemente está pasando por un proceso crítico, una descomposición muy profunda. Pareciera ser que los padres han perdido la oportunidad de educar a sus hijos en casa y han esperado que la educación reciba en la escuela, y eso no es así, no se da. Es decir, no se transmiten valores. Luego los jóvenes buscan la vida fácil, dan rienda suelta a sus ambiciones desmedidas, descontroladas, no se esfuerzan. Antes nuestros abuelos se esforzaban por comprar un lotecito y construir una casa y construir una familia. Hoy en día la gente le pide al Estado que le dé la casa, ¿no? Y entonces hay un desfasaje muy grande. Aparentemente nadie ha estado preparado para esto. Nos sorprende, creo que todo, corrupción, impunidad, todo entró por la ventana. Esto está sin control. Doctor Marcelo Lacchi, 17% de confianza hacia la figura del presidente de la República, el principal administrador del Estado paraguayo. ¿Qué podemos inferir de estos resultados? ¿O de este porcentaje? Del 17% me dijiste. Así mismo. Sí. Me parece un óptimo resultado por Abdo, que todavía tenga un 17% que cree en él. Me parece que debería sacar el champán y festejar, porque ese que ha sido, creo, el peor gobierno que hemos tenido del fin de la dictadura, que ha hasta reivindicado González Macchi, que pensábamos que era malo, pero Abdo lo ha superado, llegar al 17%. Es un gran éxito. Es decir, el problema de este gobierno, que es un problema que surge desde los primeros famosos 100 días, cuando se estuvo ocupando más de destruir a Cartes que a construir algo, ha sido siempre aquello de pensar que el Estado es una empresa, una tienda, un comercio que se administra, porque lo que hay ya no es tan complicado. Pagamos los salarios, limpiamos el piso, reponemos los elementos que vendemos o producimos algo que siempre hicimos, y ha partido con esa idea de hace un siglo por allí y que no funciona más. El Estado moderno es un Estado que tiene que ser construido día a día. El cambio tecnológico, productivo, industrial, comercial que ha producido la globalización te obliga a tener ideas. Es decir, ¿dónde vamos como Estado? ¿En qué sectores nos desarrollamos? ¿Dónde tenemos que poner los recursos? Poco, que además, con un país que tiene una presión fiscal ridícula de menos del 10%, que no existe en país civilizado con esa baja presión fiscal, tenía además poco dinero y te serviría mucha creatividad para construir algo con ese poco dinero. Creatividad que este gobierno no tuvo nunca. Por algunos meses de la pandemia pareció levantar cabeza. Después, como recordaba la doctora Calliso, aparecieron los chanchullos de siempre, la corrupción, el robo, la compra a precios sobrefacturados. Ya la gente no se acuerda más de la compra de Petropar de centenares de litros de agua tónica, porque el agua tónica servía a luchar contra el COVID. Esta cultura del saqueo mediocre, además, poco creativa, que se puede saquear también con creatividad, es el sello de ese gobierno que, repito, para mí tiene que festejar si tiene solo el 17%, si tiene todavía el 17% de aprobación, porque realmente es un gobierno lamentable, un ejecutivo lamentable, y que esperamos, ormai falta solo 11 meses a la próxima elección, después de las cuales lo podemos dejar
al basurero de la historia, olvidarse totalmente de su misma existencia, aunque los daños que hizo pues quedarán por mucho tiempo todavía. Tuvimos una leve esperanza en este periodo 2018-2023, cuando en el Congreso Nacional ustedes recordarán las denuncias contra senadores, contra diputados, que algunos terminaron perdiendo su investidura, otros denunciados por hechos de corrupción, y dio algunas señales la justicia, dio algunas señales, pareciera también la clase política, pero el problema es cuando la corrupción se institucionaliza, cuando la impunidad básicamente se normaliza y el prebendarismo político lidera. ¡Qué drama! Analizaremos mejor en el próximo bloque cuánto cuesta, no solamente económicamente, la corrupción. ¿Cuáles son los números reales del prebendarismo político? ¿Y cuál es el verdadero dilema de la administración de la justicia en Paraguay? ¿Y qué tipo de reforma se requiere? No se vayan, ya volvemos. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. En NPI, para arrancar la jornada bien informado, te conectamos con la información más precisa. Bomberos rescataron a una abuelita así que terminó cayendo en un pozo. El hecho ocurrió en la comunidad rural de Potero Jardín, en el distrito de Juan León Mallorquín. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Noticias de 6 a 9. El arzobispo de Asunción, Monseñor Adalberto Martínez, señaló que a pesar de que se celebre la independencia patria, el país continúa con ataduras. Noticias de 6 a 9, lunes a viernes a las 6. NPI nos conecta siempre. Si bien cuando hablamos de la corrupción en Paraguay, lo hacemos sobre todo de la perspectiva de la percepción y, lógico, una percepción también puede estar expuesta al error desde el punto de vista de la metodología de las ciencias sociales, sobre todo a partir de la formación de opinión que se construye fundamentalmente desde la versión de los medios masivos de comunicación social o incluso las redes sociales. Pero es un indicador que hay que, sin lugar a dudas, tener en cuenta. En relación con la percepción de la corrupción, siempre tomando como fuente el Latinobarómetro del año 2021, ahí ustedes pueden visualizar, el 70% de los paraguayos encuestados tienen percepción de corrupción en nuestro país. Y si observamos el otro dato, justamente después para formular la pregunta a la doctora Callizo, ¿cuánto cree usted que se ha progresado en reducir la corrupción en las instituciones del Estado en estos 2 últimos años? Léase 2020 y 2019, solamente 13 de los 100 encuestados, ¿verdad? Creen que ha progresado esta reducción de la corrupción. Siempre en la misma línea anterior, doctora Callizo, y usted creo que enumeró un par de hechos que sin lugar a dudas sobre esos hechos seguramente también se basaron los encuestados como para poder responder a esta, digamos, a esta pregunta. Pero en un país como el nuestro, donde ya la corrupción es sistémica porque ha permeado no solamente los poderes del Estado, como dice la literatura, utilizando la metáfora, la corrupción es como el tango, ¿no? Y de alguna manera hizo referencia el doctor Tadeo Zarratea a eso en el contexto del Poder Judicial. Es decir, no habría corruptos si no existieran corruptores. Es decir, si alguien no va para a ofrecer una coima, evidentemente, digamos, no existiría el que recibe la coima.
Entonces, en ese contexto hablo de sistémica, no lo diga usted, sino para que nos siga nuestra teleaudiencia. Entonces uno dice, a ver, no basta simplemente en focalizar nuestra mirada en la estructura del Estado, cómo está la clase empresarial, cómo está la sociedad civil. Así Entonces, es. al ser sistémica la corrupción, ¿qué nos queda? ¿Por dónde tendríamos que comenzar el análisis para tratar de entender y a partir de esa comprensión buscar algún tipo de solución desde la clase política? Bueno, mira, te agradezco mucho esta pregunta y voy a tratar de conceptualizar ciertas cuestiones que me parecen importantes. Estos datos que acabamos de ver se relacionan entre sí y se relacionan con todos los estudios de percepción y no percepción. Por lo tanto, en realidad el tema de la corrupción en Paraguay es un tema gravísimo que está afectando seriamente y directamente a las instituciones del Estado y por ende al proceso democrático. Pero no me quiero quedar solamente con el concepto de la corrupción como el uso indebido de los bienes públicos o de la cosa pública, ¿verdad? De parte de los sectores, del sector público, de los políticos y de quien ejerce el poder. Quiero ir un poco más allá, porque el tema que tocó el doctor Zarratea, que sabemos ambos, por ser abogados, sabemos, bueno, él más porque fue juez y sabe muy bien cómo se cocinan los elementos de la cocina dentro del sistema de justicia, además que se agrava con esta falta también de respuesta del Ministerio Público, que a mi criterio es uno de los principales problemas que tenemos dentro del sistema de justicia. A mí me gustaría no quedarme, como te decía, en ese concepto solamente de contratos públicos, que realmente tenemos algunas experiencias como el tema Metrobús, por ejemplo, que hasta ahora no hay sancionados, hasta ahora inclusive se ha devuelto a la empresa constructora sin que haya ningún responsable de todo eso que sucedió, que tuvo un impacto, además un impacto social muy grande. Pero no me gustaría quedarme solamente con los contratos públicos o, como te decía, con las cuestiones que tienen que ver con el tema de contratar a personas que no están capacitadas, no tienen la idoneidad para el cargo, etcétera, porque creo que inclusive en ese sentido en Paraguay se han instalado ciertas instituciones y se están utilizando ciertas herramientas que aparentemente existe un control a través de rendición de cuentas, aparentes digo. Por otro lado, también existe este equipo de integridad y transparencia que está arrojando datos permanentemente. Tenemos un ministerio anticorrupción que realmente hasta ahora ha dado muy pocos resultados, ¿verdad? Porque en realidad con todos los casos que han habido en todos estos años y sobre todo en estos 2 últimos años, él justamente es el que tendría que tener la bandera de impulsar los procesos y de conseguir que las sanciones se impongan, ¿verdad? Con la gestión. Pero acá nosotros tenemos inclusive un problema mayor, que solamente el tema de la corrupción, que solamente el tema de la impunidad. Acá tenemos un problema mayor porque nosotros tenemos instalado el crimen organizado dentro de la propia estructura del Estado. Y ¿Cómo entender eso? No cuesta tanto desde el momento que muchos miembros del Congreso han tenido que dejar sus puestos justamente por estar sospechados de estar inmersos en ese tipo de prácticas del crimen organizado. Y además en el sector privado también existen personas que se prestan
para ese tipo de cosas y es de público conocimiento, ¿verdad? Y no es solamente un crimen organizado dentro del país, sino que es transnacional. Por eso al fiscal le ha costado la vida de fuera del país, ¿verdad? Entonces, estamos en una situación inclusive bastante más importante y grave que solamente esa corrupción, gravísima por cierto, pero que sumado a este enorme flagelo del crimen organizado, se vuelve todavía mucho más complicado. ¿Y por qué se vuelve? Porque las herramientas que se crearon, y Marcelo, hemos trabajado con Marcelo mucho sobre eso, las herramientas que se crearon desde el punto de vista técnico de investigación para medir la corrupción, para medir el impacto, esas herramientas ya prácticamente hoy ya no nos sirven. Porque como el problema es mucho más grande, esas herramientas son insuficientes. Entonces acá se tiene que hacer toda una reconversión, no solamente desde el punto de vista de leyes que estamos necesitando y que justamente son las leyes que nos están saliendo en el Congreso, porque presentan estos bloques que hacen que se levanten de la sesión cuando tienen que ser analizados y estudiados y sancionadas estas leyes. Necesitamos no solamente una normativa acorde a los tiempos que estamos viviendo, sino que además necesitamos herramientas efectivas y eficientes que instituciones del Estado tienen que asumir como parte del trabajo que tienen que realizar para poder combatir esto que nos está sucediendo. Realmente nuestra situación, Francisco, yo creo y la considero gravísima para todo lo que significa el desarrollo del país, el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo político. Estamos a pocos meses de unas elecciones nacionales en donde ojalá aprovechemos como ciudadanía, porque vos hablabas de la sociedad civil, claro. Y yo estoy de acuerdo contigo en que la sociedad civil, en realidad el primer responsable es el Estado, ¿verdad? Los tres poderes del Estado con sus órganos autónomos. Pero después de ellos está el sector empresarial y después ya está la sociedad civil. Claro. Entonces, esta sociedad civil tiene que darse cuenta que mientras crea y considere que lo prebendario y lo clientelar le va a solucionar la vida, seguiremos teniendo esta situación porque seguirán votando a las personas que hoy nos están llevando a esta catástrofe del proceso democrático. Sobre ese punto justamente, el tema del clientelismo político, queremos compartir con ustedes los siguientes datos, resultados de una investigación científica de la que formó parte justamente hoy uno de nuestros invitados. Pueden visualizar en su pantalla si el partido al que usted votó gana las elecciones, considera que este debe atender en primer lugar a las necesidades de sus afiliados y electores. 78% de los encuestados en favor de la ayuda a los afiliados. Pasemos al otro dato, donde ustedes pueden, ya ahí aparece de manera puntual dentro de nuestra clase política, disposición a solicitar recibir clientela. Los afiliados a la ANR, 83,1%, el Partido Liberal, 82,5%, un empate técnico, y no afiliados, 64,8%. Y finalmente, el tercer dato que queremos compartir con ustedes, asistencia que los electores consideran el partido está obligado a dar a sus afiliados. La suma de los porcentajes es superior al 100% porque cada encuestado podía señalar hasta 3 ítems. Empleo, 74,6%. Asistencia médica, 67,8%. Becas para realizar estudios, 42,7%. Todo lo que tiene que ver con una responsabilidad estatal, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, trasladamos la pregunta a este tema de la necesidad de cambio, pero con estos datos duros del clientelismo político y con conclusiones de investigación científica como la que realizaron, doctor Laki, ¿qué nos queda
como Estado? Sí, ahora el tema del clientelismo es un tema complicado. Voy a intentar resumirlo porque para mí, y más me estoy ampliando esta parte, porque el estudio en realidad tomaba el clientelismo solo de lado, porque se concentraba sobre el funcionamiento de los partidos políticos tradicionales. Me estoy dando cuenta que es clave para entender el funcionamiento, es clave para determinar toda la situación también de corrupción y de falta de justicia que estábamos viendo. ¿En qué sentido? Allí vieron los datos. El elector paraguayo en gran medida acepta la lógica clientelar, entiende que se justifica que el partido que gana en primer lugar se ocupe de su afiliado, y tanto lo entiende que, como mostraste, el 64% de los no afiliados, es decir, que no tienen partido, están de acuerdo, que es una cosa casi masoquística, porque tú no sos afiliado a ningún partido, entonces tu partido no puede nunca ganar, entonces nunca podrá obtener algo. Y al mismo tiempo, pero considera que es justo que se le dé al otro, cuando en teoría quizás con el Estado, el partido que gana las elecciones debería solo aplicar sus medidas, su idea, su propuesta, que pero pues afectan universalmente a todo. Partido que quiere menos impuestos, se reduce el impuesto a todo. Partido que quiere más impuestos, se aumenta el impuesto a todo. Entonces, todos somos afectados de su política. Puede gustar un tipo, puede gustar otro tipo, pero afecta a toda la misma forma. El clientelismo es proprio lo opuesto. Es usar el Estado para resolver los problemas de específica persona. Y aquí tenemos el problema grave del sistema político paraguayo, porque aunque esta parte no pudimos todavía comprobarla con estudio, pero espérame poderla comprobar, nosotros creemos que la clientela sea la idea misma de política que tiene gran parte del electorado. Es decir, que ellos entiendan la política como la clientela, entendiendo el político como que resuelve su problema personal. No el que resuelve el problema colectivo, que te da propuestas. No, el buen político es el que resuelve mis problemas personales. Y eso agravado más de dos condiciones. Una, que nosotros tenemos partidos tradicionales de alta, de masificada afiliación y de mucha afectividad. Entonces eso te da un caldo de cultura perfecto para que las relaciones interior a cada partido tradicional, entre electores y elegidos, sean directos a través, por la intermediación del mediador político, del puntero, ayudan a que se base sobre una cuestión de dar y haber directa y clientelar. Y después, como han demostrado estudios de último tiempo, uno de los grandes problemas era entender por qué, si la clientela es para ayudar lo pobre, ¿por qué igual hay tantas? En Paraguay, en el 2003 teníamos 42% de pobreza, ahora antes de la pandemia, porque con la pandemia habrá aumentado, estábamos al 23-24%, pero la clientela se quedó igual. Y allí porque justamente hacen nuevos estudios, hacen notar que no es una cuestión de pobres, eventualmente es una cuestión de vulnerables. Nosotros estamos en un supuesto estado de bienestar, donde el Estado debería darte lo que dijimos, lo que ellos piden, trabajo, salud, becas, educación, etc., pero no lo hace. Y no, en Paraguay, sobre todo, pero en mucha parte de América Latina. Entonces, al lado de los pobres tenemos que poner una gran categoría que Serafín y Zavatiero calcularon en el 45%, que suma los 25% de pobres, que son los vulnerables, que son personas que por allí tienen un trabajo, que por allí pueden alimentar a los hijos, pueden enviarlos al colegio y todo, pero que pasa algo y ya entran en problemas. Se toman una enfermedad seria y por allí no tienen seguro médico, pierden el trabajo y por allí no tienen ahorros para llegar a fin de mes, o se enferma o muere la abuela y no tengo el dinero para hacerle el funeral. Y en esa situación de vulnerabilidad que se suma a la pobreza, que te da ya un 70% de la población, entra la lógica clientelar. Porque el Estado no me puede resolver porque el estado de bienestar falla, y viene el político y me lo resuelve. Y tanto es así que una de las hipótesis que están manejando es que se vuelve la clientela la forma de seleccionar la clase dirigente. El buen político es lo que me da la clientela. Y el mal político es que cuando yo me fui a pedirla, porque es interesante, se parte siempre de como es que fuera el político a proponerla. Y no es así. El elector que necesita y va a pedir. El buen político es que me da buena respuesta, el mal político es que me da mala respuesta.
olvidemos esa cuestión de la compra del voto de las 50, 100, 150 mil. Ese es marginal, eso es del día electoral. La clientela es permanente, todos los días. Significa tener político al cual se puede recurrir porque tengo un problema y se me lo resuelve, es buen político. Ahora, soy buen político, resuelvo los problemas de decenas de miles de clientes. ¿Cómo lo financio? ¿Con mi salario? ¿Con lo que me da? Porque por cuanto se dice, ay, los parlamentarios ganan muchísimo. No gana suficiente para tener que manejar miles y miles o decenas de miles de clientes. Entonces tiene que ser corrupto, robar, tiene que hacer que gane la licitación el amigo que te paga, tiene que negociar votos con el Ejecutivo a cambio de lugares de trabajos, etc. Entonces, al final, el clientelismo produce la corrupción y la impunidad. Basta leer la Constitución. El sistema político basado sobre corrupción y clientela domina, impone su voluntad al poder judicial. El jurado de enjuiciamiento del magistrado, hay 5 políticos de 9. La Corte Suprema de Justicia, el Parlamento con 2/3 de los votos puede meter y sacar gente. Y no hay ni la obligación de hacer una motivación. Como siempre se dice, el juicio político se hace si hay los votos. Pues se puede inventar motivaciones, cada vez más fantasiosas. Entonces, en esas condiciones, donde hay un partido político que domina un sistema político que domina y controla el poder judicial, que vive de clientela y que para financiar esta clientela necesita desarrollar un sistema corrupto, se cierra el círculo y no puede salir de esta situación. Y como dijo, bien, aquí cierro porque fue muy largo, pero quise hacer el dibujo global, como dijo la doctora Gallizo, al fin y al cabo, la solución debe salir de la sociedad civil y también de los empresarios que están muy bien metidos en ese sistema, bien arropados, y no hacen tanto para rebelarse. Pero al final son los ciudadanos. Pero si los ciudadanos, allí entramos también en el sistema educativo, son del mismo sistema educativo, acostumbrados a ser sometidos, porque el sistema educativo paraguayo, que es la única estructura estronista que se ha mantenido estronista desde el fin del estronismo, enseña a los estudiantes no al pensamiento crítico, sino al sometimiento a la autoridad, porque esto se enseña en los colegios, en el silencio global de todos. Pues cuando yo hablo esto, me decía, pero esto, el problema es muy largo, vamos a ver cómo resolvemos los problemas políticos ahora. No, si no resolvemos estos problemas estructurales y hacemos que la sociedad civil y la ciudadanía sea crítica, realmente que entienda que no puede ser la clientela la resolución, la respuesta a los problemas verdaderos del país, no vas a salir de ese círculo vicioso. ¿Cuál es la solución? Tengo que cumplir con mis anunciantes y luego volvemos con el doctor Tadeo Zarratea, porque creo que el doctor Zarratea, desde mi parecer, reúne o reunía el perfil, porque antes ha sido legislador, luego magistrado judicial y más su formación académica, entonces puede hablarnos con autoridad justamente de lo que pasa también dentro de ese poder y lo que tiene que ver con la impunidad. Porque en un momento dado incluso algunos hablaban de que los senadores y diputados tenían su propio juez, su propio comisario y su propio fiscal. Y probablemente algo más dentro del Poder Judicial. Pero a la vuelta intentaremos algunas soluciones alternativas desde la perspectiva que nos planteen nuestros invitados. No se muevan, ya volvemos. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Noticias de 9 a 12. Sean bienvenidos a nuestro servicio informativo. Estamos acá para acompañarles hasta el mediodía. Vamos a ir destacando todo lo que vaya surgiendo. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Baleiro te cuentan lo que está pasando en el país y en el mundo. 2 personas resultaron heridas en este accidente ocurrido en San Lorenzo. Noticias de 9 a 12, lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. En el bloque anterior les decía que desde mi parecer el doctor Tadeo Zarratea, ex
legislador nacional, ex magistrado judicial, conocido escritor, fue convencional constituyente. Él ya de alguna manera hizo mea culpa, incluso en relación con el diseño, digamos, constitucional en el ámbito de la justicia. Doctor Zarratea, ¿cómo se da lo que se sospecha desde la ciudadanía, la presión de los políticos en la administración de la justicia, la corrupción en la administración de la justicia, la falta de objetividad, ¿no? Y que obviamente el poder también, no solamente político, describir lo político de cómo se manifiesta, sino el poder económico también de alguna manera, digamos, maneja el poder judicial, en el sentido en que alguien que tiene un litigio judicial y tiene que enfrentarse a una persona que está vinculada o al poder político o al poder económico, prácticamente está cantada la sentencia judicial. Así es, pero de alguna forma tenemos que salir de este pozo en el que nos sume con posterioridad a la dictadura, en estos 30 años que en estos días se cumplen con la nueva Constitución, de la que fui partícipe, y donde de alguna forma diseñamos un poder judicial equivocado. Eso ya lo dije, ya hice mi mea culpa, pedí disculpas a la ciudadanía. No debimos establecer ese poder judicial de ese modo, debimos definitivamente lograr la independencia del poder judicial allí mismo en la Constitución del 92, no se hizo. Bien, ahora necesitamos una constituyente nueva para fundar la república, porque una república tiene que tener 3 poderes independientes y aquí hay 2 poderes. Nosotros en realidad instituimos el segundo poder en el año 92, en esta Constitución. No existía el Parlamento, porque un Parlamento que era factible de ser disuelto por el Poder Ejecutivo apenas que no le guste, no era un poder del Estado, ¿no es cierto? Era un apéndice, ¿no? Y bueno, ahora establecimos que el Parlamento es indisoluble, que en fin, es permanente, tenemos 2 poderes. El tercero, establecimos toda la logística, digamos, de alguna forma la base, digamos, filosófica de la independencia del Poder Judicial, pero en la práctica establecimos la coyunda, la piola que... Bueno, pero de todas maneras, aquí hay que también decir que en los 30 años de democracia el Partido Colorado se apoderó del Poder Judicial, lo capturó. El 95% de los operadores de justicia son colorados y son ingresados por la vía del partido, porque toda la parafernalia de los concursos y compañía, que como se sabe están totalmente desmeritados, han perdido totalmente seriedad, al punto que algunas veces salen cosas muy grosas, ¿no? Pero digamos que la oposición también tiene que asumir su culpabilidad de haber dejado de que este poder del Estado sea capturado por un solo partido político, con el peor de los ejemplos. Yo recuerdo cuando fui a pedirle a su voto al ministro Wildo Rienzi, me dijo: Zarratea, a usted yo lo voy a votar, porque usted es un hombre de coraje, porque usted enfrentó a la dictadura en las calles. Y para la justicia necesita de ciudadanos de coraje, de valor cívico para hacer, porque no es fácil hacer justicia. Y efectivamente me votó, ¿no es cierto? Pero yo no entendía tanto por qué decía él, para hacer justicia hay que tener coraje, hay que tener valor, y no hay que tener techo de vidrio, por supuesto. Entonces, se necesita de alguna forma mixturar el Poder Judicial. Una vez me dijo un diputado casapeño: Zarratea, ¿qué hacen la gente de tu partido que no pone un solo fiscal en cada zapa? Toditos los fiscales son colorados, y cuando entramos en interna, toditos tienen camiseta. Y no tenemos a quién pedirle justicia, porque es totalmente colorada la justicia. Y eso lo dijo un diputado colorado, me dijo a mí. Entonces, primero, balancear. Nosotros en aquel tiempo pusimos la primera Corte Suprema, que era equilibrada,
políticamente equilibrada. 4 colorados de los mejores, 4 opositores de los mejores, y el novenable que le llamábamos, y yo le di la noticia al doctor Sapena Brugada que él iba a ser el noveno, ¿no es cierto? El novenable le decían. Eso se perdió el equilibrio en la Corte Suprema, y a partir de ahí se coloradizó esto, y se vino naturalmente con toda esta gente que habría que ver cómo, y sobre todo se manipula desde el partido, y naturalmente en estas condiciones no se va a poder tener justicia, ¿no? Luego hay otra serie de situaciones, por ejemplo, los códigos. El Código Penal demasiado permisivo, demasiado garantista. Hay garantía para todos los ladrones y asesinos, siempre que tengan dinero. Hay garantía total, no se le debe tocar un pelo porque tiene derechos humanos. Y la víctima está ahí sangrando, no tiene derechos humanos, ¿no? Entonces, y lo que dije al principio, el derecho en el Paraguay ha perdido su objetivo. No se habla de la justicia, se habla del derecho. Y cuando el derecho tiene una aplicación mecánica, no hace justicia, no realiza la justicia. Nosotros necesitamos realizar la justicia, hacer llegar a la gente, a la población, la justicia. Y aquí no hay modelos. Yo intenté, en los 21 años que fui juez, me pasé creo que 18 años procesado ante el jurado. Pero no por corrupción, aclaro. Decía yo siempre. Le decía a mis hijos, no se preocupen, ya estoy nuevamente procesado, pero no por corrupción. Por jugarme por el derecho. Y yo me jugaba sobre todo por los derechos de los trabajadores y de los sindicatos. Y por eso me llevaban siempre al jurado. Nunca pudieron vencerme porque yo tenía razón. Pero me costó mucho defenderme. Y por supuesto, los demás colegas no se jugaban. Nadie se juega por la justicia por el temor. Porque está ahí el garrote del jurado, ¿verdad? Y en el jurado el partido, ¿no es cierto? Entonces, esto aquí, se pueden hacer algunas reformitas, ahí tenemos 5 reformas durmiendo en los canastos del Poder Legislativo. A mí me insumió un año de trabajo nuevamente, dejando mi despacho de juez para venir al Parlamento y trabajar con los legisladores por las 5 leyes que decían que si esto es lo que se puede hacer dentro del marco de nuestra Constitución. Y fuera de esto, solamente para mejorar la justicia, una reforma constitucional. Eso es cierto. Pero ahí están las 5 leyes consensuadas, no tratadas, no implementadas. Clarísimo. En 45 segundos, así de tiránico es la televisión. Sí, Doctora con mucho Cañizo, gusto. ¿qué se puede hacer? Yo creo que quedó bastante clara la situación como diagnóstico. Sigamos buscando. No creo que en el periodo siguiente tengamos las respuestas a todo lo que acá se está planteando, porque a diferencia del doctor Zarratea, yo no creo que este modelo de país haya entrado por la ventana. Yo creo que este modelo de país se fue construyendo en el día a día, que en lugar de construirse con elementos virtuosos, se construyó justamente con antivalores, por un lado. Pero por otro lado también quiero decir que lamentablemente tampoco creo que sea una cuestión solamente de diseño institucional. Por más diseño institucional perfecto que tengas, si el elemento humano, como decía mi padre en el primer periodo del Consejo de la Magistratura, que fue el presidente del Consejo, decía que el elemento humano era el problema. Por eso él decía que las universidades tenían que reaccionar, porque ahí se forman los futuros operadores de justicia. Entonces, tenemos que sumar un diseño institucional, pero también tenemos que crear la ética colectiva en este país y sumar los valores en lugar de que esto esté sucumbiendo con los antivalores. Doctor Laki, una conclusión en 45 segundos. Sí, bien, me parece que los temas están en la mesa. Yo apunto a 2 cosas que queremos intentar resolver, a pesar que son reformas no simples y que van a necesitar tiempo. Uno es una reforma constitucional que dé independencia real al Poder Judicial.
Uno me dirá, pero el Poder Judicial ya está corrupto. Está bien, pero en tanto eliminamos el control político formal que existe ahora, dejámoslo independiente y, como dijo la doctora, quizás con una escuela de formación mejor, con el tiempo vamos mejorando. En Italia, cuando acabó el fascismo, necesitamos casi 20 años para limpiar el Poder Judicial, pero después tuvimos una justicia interesante que luchó contra la mafia, contra el terrorismo, etc. Es un trabajo, la reforma constitucional del inicio. Y lo otro, yo insisto, tenemos que cambiar el sistema educativo. Necesitamos un sistema educativo escolar donde los estudiantes puedan pensar por su cabeza, así donde la frase que viene utilizada actualmente en forma negativa de los docentes, el niño va por su cabeza, se vuelva algo positivo. Por suerte el niño se va por su cabeza, piensa libremente y no agacha la cabeza frente a toda autoridad como ocurre ahora. Bien, con esas dos reformas, no digo que vamos a solucionar el problema, pero por lo menos podemos entrar en un camino virtuoso hacia reconstruir un Estado democrático sin corrupción, con instituciones honestas que funcionan oportunamente. Ya, se me fue el tiempo. Muchísimas gracias, doctora No, al Pilar contrario, Cañizo. gracias a vos, Muy amable. Francisco. Muchas gracias, doctor Zarratea. Gracias a usted. Gracias, doctor Laki. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. En NPI tenés información extra y a lo grande. Para Rubén de Historia lo mejor que puede pasar es que siga Robert Harrison. Sí. Si sigue Harrison apoya a Libertad. Sí. El comandante Arturo Máximo Rubín y su equipo de comentaristas te conectan con toda la información del fútbol. Le es difícil a Olimpia los dos frentes porque es así, es difícil. Olimpia rinde examen final cada partido. Vamos a luchar no vamos a ceder en ninguno de las batallas. El extra de fútbol a lo grande. Lunes a viernes, 18 horas. NPI nos conecta siempre. Corrupción, impunidad y prebendarismo político consideramos como las amenazas más serias contra el Estado paraguayo. Nuestros invitados coincidían en la necesidad como un principio para el cambio de la reforma de nuestra Constitución Nacional. En realidad, yo tengo ciertos temores para una reforma de nuestra Carta Magna, porque observo el escenario de la clase política, de cómo está conformado ese escenario, y digo, ¿quiénes serían los redactores de la nueva Constitución paraguaya? Y por cierto, mis esperanzas se reducen considerablemente. Pero no cabe la menor duda que la Constitución es el pacto ciudadano más importante y que debemos corregir el actual diseño de nuestra Constitución. Así lo manifestaron nuestros invitados y en eso coincido, solo que manifiesto mi temor atendiendo a los que hoy configuran el escenario de la clase política. Si tuviéramos conciencia de nuestro poder como ciudadanos, si tuviéramos conciencia de que tenemos que ejercer ese poder ciudadano durante los 5 años que dura el poder ejecutivo, el poder legislativo, es probable que superemos el clientelismo, superemos la impunidad y superemos la corrupción en este país. Finalmente, el cambio depende de nosotros, de lo que cada uno hagamos. De esa sumatoria saldrá el nuevo país que todos anhelamos. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen fin de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP. Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP. Auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Materazzi, reinventamos el descanso. Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.